Muy buenos días, tardes o noches, según cuando nos estén escuchando. Bienvenidos un lunes más a Historias de Fútbol. Antes de nada, lo más importante, feliz 2021 a todos nuestros oyentes y seguidores. Que tengáis un año lleno de felicidad y sobre todo repleto de salud. Sean bienvenidos, como digo, a la ya tercera entrega de Historias de Fútbol. Hablamos de Maradona en primer lugar, hablamos de Edwin Congo, el Día de los Inocentes la pasada semana, y hoy toca cambiar un poquito el tercio y centrarnos no en recordar a un futbolista, sino a una competición. Y vamos a recordar una competición, pues bueno, de las más carismáticas y que seguro que a nuestros oyentes les va a resultar divertido y entretenido que hoy la recordemos, y con ella, con esta competición, a un equipo que logró campeonar en esta competición europea. Este tercer programa, al igual que los otros dos anteriores, los podéis escuchar en nuestros perfiles de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM. Para estar al tanto de todas nuestras novedades, podéis leernos en nuestras redes sociales, en Twitter, @HIST_D_fútbol y en nuestra página de Facebook Historias de Fútbol. Sin más dilación, os presento, como siempre, a mi compañero Gonzalo Lancharro. Muy buenas. Pues muy buenas por tercera semana consecutiva. Aquí seguimos en Historias de Fútbol sin fallar ni un lunes con nuestro programa semanal. Y en este caso, como tú bien has dicho, cambiamos el tercio y nos vamos a centrar en una competición y en un equipo, y por lo tanto en una edición en concreto de una competición. Exactamente, Gonzalo, como he comentado anteriormente, hoy cambiamos la temática y nos centramos en recordar una competición y un equipo que logró campeonar en ella. Pero vamos a dejarnos ya de intriga y de preámbulos. ¿De qué competición se trata y de qué equipo se trata? Pues vamos a hablar ni más ni menos que de la Copa Intertoto y del Málaga Club de Fútbol, que lograría vencer en esta competición en el verano de 2002. Vamos a comenzar, Gonzalo, en primer lugar por explicarles a nuestros oyentes en qué consistía la Copa Intertoto, cómo surgió, cómo era su organización, cuándo se jugaba, qué equipos la disputaban, porque bueno, era una copa un poquito caótica. Vamos a decir que tenía una organización un poco difícil de entender, que además fue cambiando con los años, así que vamos a ir muy despacito para que todos nuestros oyentes puedan entender perfectamente en qué consistía esta Copa Intertoto, a la que hay que remontarse a los años 60 para encontrar, por así decirlo, la semilla. Pues efectivamente, las raíces de la Intertoto tenemos que buscarlas en el año 1962, cuando bajo la denominación de Copa de Fútbol Internacional surge una especie de torneo veraniego organizado por las federaciones de Europa Central, Federación Austriaca, Federación Suiza, Federación Alemana, para rellenar el calendario durante los meses de verano de la década de los años 60, una especie de Ramón de Carranza disputado en mitad de los Alpes. Exactamente, Ramón de Carranza o Teresa Herrera, por citar los más importantes trofeos veraniegos que tristemente, pues toda la burbuja que está estallando económicamente en el fútbol, pues bueno, los ha pasado a un plano prácticamente intrascendente. Pero como decimos, nos centramos en esta Copa Intertoto, que nace, como hemos dicho, en los años 60 con su antecesora, la Copa de Fútbol Internacional, y que, bueno, no obstante, otra denominación que tuvo en estos comienzos fue como Karl Rappan Piano Cup, a iniciativa de este futbolista, Karl Rappan, futbolista austriaco, que posteriormente también fue entrenador y que, bueno, fue una de las figuras más históricas del fútbol austriaco, porque, como hemos dicho, los comienzos de esa Copa de Fútbol Internacional se centraba en las federaciones de la Europa Central, y así fue hasta el año 1995, donde la UEFA, pues bueno, comienza a observar que esta Copa de Fútbol Internacional tiene cierto relieve y que, bueno, le puede sacar partido y consolidarla como una de las competiciones importantes a nivel europeo. Efectivamente, comentar también como curiosidad que uno de los campeones de esta Karl Rappan Piano Cup o International Champion Cup, que no confundir con la que a día de hoy se juega en Los Ángeles y en Dubái y en esos sitios,
sería el Real Club Deportivo Español, que acudiría como invitado por las federaciones de Centro Europa en una de estas ediciones y lograría vencer en este torneo veraniego, así como curiosidad comentarlo, ¿no? Pues como bien tú has dicho, esta International Champions Cup, que se disputó especialmente durante los años 60, luego tuvo periodos en los que se jugaba, periodos en los que no, un poco intermitente esta competición, llegaría en 1995 a mano de la UEFA, de la Federación Europea de Fútbol, que asumiría la competición y le otorgaría el nombre de Copa Intertoto. Además, esto, como es lógico, llevaría consigo que este torneo se abriría a clubes de toda Europa, a todas las federaciones que integraban la UEFA. La Intertoto, vamos a explicar la organización, constaba de 3 rondas previas, semifinales y final. Podríamos resumirlo en 16avos, octavos, cuartos, semifinales y final. Pero no una única final, ¿no, Ignacio? Exactamente, no hablamos de una única final, sino que había 3 finales, eso sí, 3 finales independientes y con 3 campeones distintos. Y estos 3 campeones, estos 3 ganadores de estas 3 finales de la Copa Intertoto, tenían como premio no solo lo que es en sí el trofeo, sino también que obtenían plaza para la fase de grupos de la Copa de la UEFA. Así es como se desarrolló y se organizó la Copa Intertoto hasta el año 2006, cuando la UEFA pues lleva a cabo una cierta reorganización de esta competición. Efectivamente, en el año 2006 la UEFA comienza un periodo de reorganización, de modernización de sus competiciones, y una de las que se ve afectada es la Copa Intertoto, en la cual se reduce el número de rondas que se juegan y se aumenta el número de equipos clasificados a la Copa de la UEFA a través de la Copa Intertoto. Se pasan de 3 equipos, que eran los que antes se clasificaban procedentes de las 3 finales distintas, a un total de 11. Es decir, 11 equipos clasificados mediante 11 finales distintas. Y estos 11 equipos entraban en la segunda ronda previa de la Copa de la UEFA, proclamándose campeón de la Intertoto no los 11 equipos que ganaban las finales, sino el que más lejos llegara en la Copa de la UEFA de estos 11 equipos. Es decir, explicamos, si de estos 11 equipos 10 se quedan en la fase de grupos y uno consigue llegar a los cuartos de final de la Copa de la UEFA, pues ese equipo sería el campeón de la Copa Intertoto. Exactamente, por lo cual el trofeo no se entregaba a la finalización de esas 11 finales, sino que se entregaban pues pasado unos meses, cuando se supiera qué equipo de esos 11 era el que llegaba más lejos en la Copa de la UEFA. Por lo cual vemos cómo la UEFA, el organismo europeo de fútbol, aumenta considerablemente las plazas UEFA para los equipos Intertoto de 3 a 11, pero no le da trofeo de campeón a todos estos equipos, y además no entran directamente en la fase de grupos, sino que entraban en la segunda ronda previa, por lo cual, pues bueno, estos cambios tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, Gonzalo, este cambio, pues bueno, no terminó de cuajar y la Copa Intertoto, desgraciadamente, acaba desapareciendo muy prontito después de estos cambios, ya en el año 2008. Pues efectivamente, apenas son 2 ediciones de la Copa Intertoto las que se disputan con este formato, ya que, como hemos comentado antes, la UEFA estaba en ese momento inmersa en un proceso de modernización, de transformación de las distintas competiciones, y una de las que se vería más afectada sería la Copa de la UEFA, la cual cambia su denominación a Europa League, cambiando el número de equipos participantes, grupos de 4 en vez de 5, y en mitad de estos cambios pues desaparece la Copa Intertoto y se aumenta el número de rondas previas para la Europa League. Por tanto, resumiendo, lo más importante, se puede datar el comienzo de la Copa Intertoto como tal en el año 1995, cuando la UEFA la acoge y la consolida como una competición europea que se iba a jugar durante los meses de verano, hasta su última edición en el verano de 2008, por lo cual un total de 14 ediciones de esta Intertoto Cup. Pero hoy hemos dicho que no solo hablaríamos de qué fue la Copa Intertoto, sino que hablaríamos sobre todo de aquel Málaga que logró campeonar y levantar este título en el año 2002, aunque hay que decir que no fue el único equipo español en lograrla, aunque sí el único equipo andaluz. Efectivamente, entre los equipos españoles que poseen una Copa Intertoto en su vitrina,
Está, por ejemplo, el Valencia, que lo lograría en 1998, siendo el primer equipo español. Si no contamos aquel Real Club Deportivo Español, ¿no?, que ganó la International Champions Cup en los años 60. El Celta también lograría vencer en la Intertoto en el año 2000. Y el Villarreal, que es el equipo español con más títulos, en este caso 2, logrados en las ediciones de 2003 y 2004. Además de, por supuesto, el propio Málaga Club de Fútbol en el año 2002. Pero también ha habido equipos españoles que la han disputado, aunque no se han llevado esa pequeña alegría que podía dar un triunfo en la Intertoto a clubes que no están muy acostumbrados a pelear por títulos europeos, como podían ser el Athletic Club de Bilbao, el Real Club Deportivo Mallorca, el Real Valladolid o el Racing de Santander. Hay que apuntar también, Gonzalo, que yendo más allá de la frontera nacional de España, el equipo que más veces ha logrado levantar la Copa Intertoto ha sido el Stuttgart alemán, con 3 títulos. Igualmente, otros grandes clubes que cuentan con este trofeo europeo son, por ejemplo, el Olympique de Marsella, el Lille francés o nada más y nada menos que la Juventus de Turín, un todopoderoso del fútbol mundial. Pero centrémonos ya en aquella Copa Intertoto del año 2002 que consiguió ganar el Málaga Club de Fútbol. Málaga, la bombonera, flor de la Costa del Sol, 7 equipos de primera en el fútbol español. Para remontarnos a esta Copa Intertoto tenemos que irnos primero a unos meses antes, a la temporada 2001-2002, cuando el Málaga logra un 10º puesto en Liga, clasificándose para la Copa Intertoto en la que se había inscrito. Y es que esto hay que explicarlo bien porque también es complicado. Y es que los equipos que no habían obtenido plaza en competición europea, es decir, los que no se habían clasificado ni para Champions League ni para Copa de la UEFA, entonces podían inscribirse en la Copa Intertoto, y posteriormente era la UEFA la que se encargaba de asignar las 60 plazas disponibles que había para la Copa Intertoto entre los equipos que se habían inscrito, con un cupo máximo de 2 por federación. Hay que decir que la UEFA no tenía por qué seguir un criterio clasificatorio a la hora de asignar estas plazas, puesto que en esta edición de 2002 hay que comentar que la disputa del Málaga, que había logrado un 10º puesto, y el otro equipo español, como más tarde veremos, será el Villarreal, que queda en la posición número 15. En la plantilla de aquel Málaga que estamos recordando en esta tercera entrega de Historias de Fútbol, aquel Málaga que disputaría y vencería la Copa Intertoto en el verano de 2002, hay que destacar y recordar a jugadores de la talla de Arnau, un mítico portero que también lo sería del Fútbol Club Barcelona y que bueno, después ha seguido ligado al club malaguista como director deportivo, al central Miquel Roteta, al hijo del ya fallecido y expresidente del Real Madrid, Fernando Sanz, Kiki Musampa, que después pues bueno, lo ficharía el Atlético de Madrid, Duda, uno de los grandes futbolistas de la historia del Málaga, internacional con Portugal, y sobre todo a esa mítica delantera que yo creo que es historia y leyenda del equipo de la Costa del Sol, esa doble D formada por Deli Valdés y Darío Silva, entrenados por el no menos mítico Joaquín Peiró. Efectivamente, un Joaquín Peiró que ya desgraciadamente no se encuentra entre nosotros y que no solo es mítico como entrenador, también ha sido exjugador de Atlético de Madrid o del Inter de Elenio Herrera, ¿no? Uno de los equipos más míticos de la historia del fútbol europeo, con el que, por ejemplo, conseguiría ganar una Copa de Europa. Hay que señalar, Gonzalo, que este Málaga entraría, al igual que el Villarreal, el otro equipo español que disputa la competición en este verano de 2002, entrarían directamente en la tercera ronda de la Copa Intertoto, siendo el primer rival del Málaga y con el que vamos a empezar a recordar en qué consistieron y cómo fueron aquellos partidos que llevaron el Málaga hasta levantar la Copa Intertoto. Pues su primer rival, como decimos, fue el Gante belga. Efectivamente, en esta primera eliminatoria, en esta tercera ronda de la Copa Intertoto o en estos cuartos de final, que puede ser una denominación más sencilla, el conjunto malagueño se enfrentaría al Gante belga, al equipo centroeuropeo, y en esta eliminatoria la ida se jugaría en el estadio del Málaga, se jugaría en la Rosaleda,
en un partido en el que el Málaga conseguiría una ventaja importante, ya que seguía el descanso con un 2-0 en el marcador gracias a los goles de Deli Valdés y de Manuel Canaval en la primera media hora de juego. Al poco de comenzar la segunda parte, el Gante belga se quedaría con uno menos, le expulsaría un futbolista y el Málaga pues terminaría de sentenciar el partido y prácticamente la eliminatoria con un nuevo gol de Deli Valdés, que sería sin duda el gran protagonista de esta Copa Intertoto del verano de 2002. Un gol de Deli Valdés que llegó a falta de solamente 10 minutos para el final y que ponía en bandeja prácticamente la eliminatoria, aunque el Málaga tendría que visitar el terreno de juego del Gante belga. Efectivamente, al Málaga le tocaba viajar al país del chocolate, al país belga, y tendría complicaciones en el partido de vuelta, y es que antes del descanso el Gante se adelantaría y en la segunda parte apretaría bastante buscando un nuevo gol que le pusiera picante a la eliminatoria. No obstante, ese gol afortunadamente para el club malacitano no llegaría, y de nuevo sería Deli Valdés, que creo que, como ya se está viendo, va a ser uno de los grandes protagonistas de esta Copa Intertoto. Pondría el empate en el descuento, finalizando el partido con 1-1 y la eliminatoria con un 4-1 a favor del Málaga. Así es como transcurrió la eliminatoria de cuartos de final, y ya en semifinales el equipo de la Costa del Sol se encontraría a un equipo holandés, el equipo holandés del Willem II. Efectivamente, en las semifinales el Málaga ya se encontraba a un paso de una final europea. Le tocaría al Málaga volver a visitar el Benelux, enfrentándose en este caso a un club real, a un club con nombre monárquico. Y es que recordemos que el club de Tilburgo, el Willem II o el Guillermo II, si españolizamos el nombre, debe su nombre al rey Guillermo II de Holanda. Y yo, que soy bastante aficionado al mundo de las camisetas de fútbol y demás, voy a hacer aquí un pequeño inciso y les voy a recomendar a los oyentes que si alguna vez quiere comprarse una camiseta de fútbol un poco más exótica, un poco más distinta, que siempre tenga presente la del Willem II holandés, porque sin lugar a dudas creo que es una de las más bonitas que hay en el fútbol europeo. Pero bueno, volviendo al programa y volviendo a la Copa Intertoto, debemos comentar que, de nuevo, al igual que la ronda anterior, la ida se disputaría en La Rosaleda. Exactamente, otra vez el primer partido de la eliminatoria lo disputaría el Málaga como local. Sin embargo, pues bueno, como ya hemos dicho, el equipo holandés plantearía bastante más problemas que el Gante belga. No obstante, el Málaga de nuevo lograría adelantarse en la primera mitad del partido gracias a un gol de Coque. Sin embargo, pues bueno, a la hora de partido, por allá por el minuto 60 ya de la segunda parte, empataría el cuadro neerlandés del Willem II en una ocasión aislada, aunque eso sí, la respuesta del Málaga pues no se haría esperar, y solamente 3 minutos después de ese empate, Deli Valdés convertiría un penalti provocado por él mismo. De esta forma el Málaga lograría un resultado de 2-1 que le haría llegar con una ventaja mínima, pero ventaja al partido de vuelta. Efectivamente, el buen hacer defensivo del equipo holandés haría que el Málaga tuviera que viajar a Tilburgo con un resultado algo corto. No obstante, el Málaga saldría a superar este partido a domicilio con un Deli Valdés estelar que marcaría su quinto gol en el torneo cuando se superaba la hora de juego, dándole la victoria al Málaga por 0-1 y con ello el pase a la final de la Copa Intertoto, lo que significaba tener la posibilidad de jugar competición europea y lograr un título oficial por primera vez en la historia de un club que, recordemos, hacía menos de 10 años había visto cómo los problemas económicos lo habían llevado hasta la refundación. Y en aquella final se encontraría a un nuevo equipo español, en este caso al Villarreal. Exactamente, Málaga, Villarreal, o mejor dicho, Villarreal-Málaga sería una de esas 3 finales que se disputaban de esta competición. Un Villarreal que había llegado a esa final superando en semifinales al Troyes francés, curiosamente, porque el Troyes francés cometió alineación indebida, es decir, la eliminatoria como tal en resultado, en goles, la ganó el Troyes, pero como cometió alineación indebida, finalmente fue el equipo castellonense quien
pasó a la final y se enfrentaría al equipo de la Costa del Sol. Como hemos dicho, al contrario que en las rondas anteriores, el partido de ida lo disputaría el Málaga fuera de la Rosaleda, en el entonces estadio del Madrigal, donde el Málaga se impondría 0-1 gracias a un tempranero gol de Gerardo de falta directa que vamos a recordar cómo se cantó, cómo se narró en la voz de los compañeros de Canal Sur Televisión. Quitado el árbitro inglés Michael Riley. Sí, hemos visto como la obstrucción del defensor de Villarreal ha sido evidente, de ahí que el intento de llegar a ese balón de Deli Valdés haya sido neutralizado por el empujón de Belletti. Ahí ven a López Vallejo, el guardameta del Villarreal, intentando colocar su barrera. Gerardo y Darío Silva son los futbolistas del Málaga. Gerardo finalmente quien ejecuta el lanzamiento. ¡Gol del Málaga! ¡Gerardo! Este partido de ida sería enormemente disputado entre dos equipos que veían en esta final una oportunidad histórica de viajar por Europa a partir del mes de septiembre. Recordemos, un Málaga que venía prácticamente de las cloacas del fútbol español, que había sufrido una refundación y graves problemas económicos, y un Villarreal que comenzaba este trayecto, ¿no?, que lo llevaría hasta unas semifinales de Champions, subcampeonato de liga, y que ya comenzaba a despuntar, pero que aún era un equipo de un pueblo de Castellón que veía la oportunidad de pasear su camiseta amarilla por los campos de toda Europa. Como decimos, este partido fue enormemente disputado y prueba de ello es que se saldó con 10 tarjetas amarillas. Sin embargo, el resultado no se movería, acabaría con 0-1 y el Málaga jugaría en su campo con ventaja en el marcador el partido de vuelta. Un partido de vuelta decisivo e histórico que el Málaga afrontaría con una alineación que yo creo que vale la pena recordar. Y es que la jugó con Coque Contreras en portería, un portero que llegó a ser citado por la selección española y que posteriormente pues veríamos en la portería del Real Betis. La defensa estuvo compuesta aquel día por Josemi en el lateral derecho y Valcarce en el izquierdo, una pareja de centrales formada por Fernando Sanz y Mikel Roteta, el capitán del equipo malacitano. En el centro del campo jugaría Gerardo por banda derecha y el incombustible Kiki Musampa en la izquierda, con un doble pivote mítico compuesto por Miguel Ángel y por el Gato Romero, que después sería entrenador del Málaga. Sandro actuaría de enganche y arriba el inolvidable Darío Silva. Y sí, imagino que os habrá llamado la atención que venimos hablando de la gran competición que venía haciendo Deli Valdés y que no estuviera en el 11 inicial en el día más importante de la Copa Intertoto. Efectivamente, Deli Valdés se veía obligado a quedarse en el banquillo debido a unas molestias físicas que le impedían ser titular. Y todo esto enfrente del Málaga estaba todo un Villarreal con jugadores de la talla de Pepe Reina, Belletti, que posteriormente marcaría el gol que le daría la Copa de Europa al Barcelona, o el mítico delantero argentino Martín Palermo. Y todo esto dirigido con el no menos mítico Víctor Muñoz en el banquillo. El partido comenzó con un Málaga apretando y buscando ese gol que ampliara la ventaja. Recordemos que el Málaga llega a esta final 0-1 con ese gol que hemos escuchado y recordado de Gerardo de falta directa. Y como decimos, esta final pues comienza con un Málaga apretando, alentado por una grada repleta del estadio de la Rosaleda, y lograría un gol gracias a un disparo de Miguel Ángel a la salida de un córner que tocaría en la cintura del central y capitán Mikel Roteta, con la fortuna de que este desvío hiciera inútil la estirada de Pepe Reina. Y si hemos escuchado antes el gol de Gerardo, vamos a recordar también este gol aún más histórico de Mikel Roteta aquel día en la Rosaleda por los compañeros también de Canal Sur Televisión. A sacar Musampa desde la esquina, buscando a Roteta, el balón le cae en buena posición a Miguel Ángel, Roteta, ¡gol!
Tras este gol de Mikel Roteta, el partido se iría a vestuarios con el 1-0 favorable al Málaga. Necesitaba 2 goles el Villarreal para ponerse por delante en la eliminatoria y llevarse la Copa Intertoto. Pero sin embargo sería el Málaga el que comenzaría dominando la segunda mitad y teniendo oportunidades para poder ampliar su ventaja en el marcador. Sin embargo, en un saque largo del portero del Villarreal, de Pepe Reina, lo cazaría el malagueño Aranda, un trotamundos del fútbol español que seguramente muchos de los oyentes que nos estén escuchando han tenido en su equipo a Aranda, porque ¿en qué equipo no ha jugado el mítico Aranda? Yo creo que solo está, Gonzalo, permíteme el apunte, Aranda, el único jugador que puede estar a la altura de Arizmendi. Sí, están ahí disputándose los dos el título de más equipos en el fútbol español, ¿no? También está Edwin Congo, que si alguien quiere recordar su paso como trotamundo del fútbol, puede recordar nuestro programa del lunes pasado. Bueno, pues tras este apunte trotamundesco, como decíamos, saque largo de Reina y Aranda marcaba evitando la salida del portero Coque Contreras. A partir de este gol del empate, el Villarreal se volcaría buscando un segundo gol que le diera la victoria en la eliminatoria y gozando de buenas oportunidades a ambos equipos, puesto que ante un Villarreal volcado, el Málaga lograba sacar peligrosas contras que pudieron poner el 2-1 en el marcador. Sin embargo, si por algo tenemos que destacar los últimos 20 minutos de partido, fue por la tremenda bronca entre los jugadores. Ya dijimos que el partido de ida fue calentito y no atrás se quedaba este partido de vuelta, con muchas faltas, tarjetas y tanganas, como la multitudinaria tangana con la que finalizaría el partido y de la que salieron expulsados Martín Palermo, el propio Aranda o el lateral Josemi. En medio de este ambiente tan bronco, el partido finalizaba y la Rosaleda celebraba el grito de campeones, campeones, este triunfo en la Copa Intertoto. Exactamente, un triunfo en la Copa Intertoto que permitiría al equipo malacitano disputar la edición de la Copa de la UEFA en aquella temporada 2002-2003, y una edición en la que el Málaga haría un grandísimo papel, y es que llegó hasta los cuartos de final tras ir eliminando a equipos como el Amica Wronki polaco, el Leeds United inglés, que entonces pues estaba en la palestra del fútbol europeo y que afortunadamente ahora, de la mano de Marcelo Bielsa, parece que está volviendo al menos a hacerse oír de nuevo mediáticamente, y al AEK de Atenas griego, que bueno, todavía por aquel entonces, Gonzalo, no estaba entrenado por su gran héroe Manolo Jiménez, pero que ya era un equipo habitual en las competiciones europeas. Como decimos, elimina al Amica Wronki polaco, al Leeds United inglés y al AEK de Atenas griego, y caería en los cuartos de final ante el Boavista portugués en los penaltis, en la última ronda del partido, lo cual nos recuerda un poco también a ese Málaga posterior y seguramente el más histórico de todos, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, que también lograría llegar a los cuartos de final, en este caso de la Liga de Campeones, y que caería en el último segundo de la eliminatoria ante el Borussia de Dortmund. Pues aquí también, contra un equipo que empieza por la letra B, el Boavista portugués, caería en los penaltis en la ronda de cuartos de final de aquella Copa de la UEFA 2002-2003, pero como decimos, un gran Málaga que hizo un papel dignísimo y que ya demostraba cierta destreza en las competiciones europeas. Y así fue, como bien has comentado tú bien antes, como una competición que mucha gente considera menor, como la Copa Intertoto, pues permitió al Málaga Club de Fútbol pasar solamente en 5 años de la tercera división a estar a solo dos eliminatorias de jugar una final de la Copa de la UEFA, que lo hubiera cogido muy cerquita, porque en ese año 2003 la final de la UEFA se jugó en Andalucía. Efectivamente, esa edición de la Copa de la UEFA 2003 se disputaba la final en el estadio de la Cartuja, en Sevilla, y en este caso se enfrentarían el Oporto de José Mourinho, que al año siguiente sería con la Liga de Campeones, y el Celtic de Glasgow, que volvía a una gran cita europea. El partido y la Copa de la UEFA se lo llevaría el Oporto de Deco, de Rui Costa, entrenado todo por José Mourinho, venciendo por 3-2 en la prórroga y acabando así esta historia europea, ¿no?, que
hemos llevado desde la Intertoto del verano de 2002 hasta la final de la Copa de la UEFA de la edición de 2002-2003. Exactamente, hemos empezado en los años 60 con esa Copa Internacional de Fútbol y hemos finalizado en el estadio de la Cartuja con ese Oporto Celtic. Un programa que llega a su final. Hemos hablado de la final de la Copa UEFA y ahora tenemos que hablar del final de este tercer programa, un programa en el que hemos querido recordar a una competición carismática y seguramente recordada por todos como fue la Copa Intertoto, y a un Málaga de los más históricos de su historia, que el Málaga de la temporada 2002-2003, campeón de la Copa Intertoto y cuarto finalista de la Copa de la UEFA. Y hasta aquí llegamos. Esperemos que este tercer programa haya colmado nuevamente vuestras expectativas. Os damos las gracias por la gran acogida que han tenido los dos primeros programas y espero que este tercero sea igualmente bien acogido entre ustedes, que os divierta, que os entretenga y que os informe y os haga aprender un poquito más sobre el fútbol con esta nueva historia. Recordar que lo podéis escuchar, este programa, los anteriores y los posteriores que tengamos, los podéis escuchar en nuestros perfiles de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM, para estar al tanto de todas nuestras novedades, de cuándo subimos los programas, de qué programas vamos a hacer. Pues seguirnos en redes sociales, en el Twitter, @HIST_D_fútbol, y en nuestra página de Facebook, Historias de Fútbol. Y bueno, Gonzalo, como decimos, estamos llegando ya al final. Pues sí, y ya solo decir a nuestros oyentes que el día 11 de enero, el próximo lunes, volveremos con un nuevo programa y volveremos a cambiar la temática del programa. Si empezamos hablando de dos jugadores, ahora nos hemos ido a una competición y un equipo en concreto. En este caso nos vamos a sentar en los banquillos y vamos a hablar de un nuevo personaje también carismático, al igual que lo podía ser Maradona, Edwin Congo o la propia Copa Intertoto. Exactamente, suenan nuevamente los clarines, cambiamos de tercio, y si en los dos primeros programas hablamos de futbolistas, si en este tercero hemos hablado de una competición y de un equipo que logró campeonar en ella, en el cuarto programa, que tendremos el próximo lunes 11 de enero, vamos a hablar de un entrenador. De un entrenador que podemos decir como primera pista, que llevaba boina, pero no era vasco. No, llevaba boina, no era vasco y tuvo un paso por España. Un paso que yo creo que nuestros oyentes, sobre todo los que sean un poquito más mayorcitos, pueden recordar. Pero sin duda vamos a hablar de un maestro de los banquillos, uno Sí. de esos entrenadores carismáticos que parece que cada vez quedan menos, y de un entrenador, pues bueno, que como digo es un maestro de la pizarra, un maestro de los banquillos, y que seguro que también os va a resultar muy divertido y muy agradable y muy instructivo el hecho de recordarlo en nuestro próximo programa 11 de enero. Así que ya no os robamos más tiempo. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Feliz año y nos vemos el 11 de enero con esta historia del entrenador que lleva boina, o que llevaba boina, aunque sigue vivo, pero no era vasco. Hasta luego.